Vamos a seguir entonces con la tercera presentación a cargo de Humberto Debat, quien es investigador del Instituto de Patología Vegetal en el Centro de Investigaciones Agropecuarias de INTA. Fue estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba y él estudia la interfaz de virus y cultivos desde una perspectiva de la biología de sistemas y le interesan el desarrollo de nuevos enfoques para reducir las pérdidas asociadas a enfermedades de las plantas y comprender la virósfera global en expansión. Humberto es un embajador de eLife y de ASAP Bio, donde promueve buenas prácticas en la generación y comunicación de la ciencia. Y es el único afiliado latinoamericano del servidor de preprints de ciencias de la vida no sé cómo se llama, bioarchive. Bueno, muchas gracias por la invitación. Eso es un honor estar en este panel. Viendo un poco los antecedentes que presentaba Carla, ustedes verán que yo soy un virólogo que hace un par de años tiene un poco de interés en este tipo de cosas, así que ya que estamos en confianza, les digo que pueden prescindir de las opiniones que tengo en estos aspectos y si tienen dudas, tienen para preguntarle a las personas que me acompañan. Yo voy a hablar sobre preprints y como es una palabra que casi no tiene vocales, lo voy a decir en cordobés, que para mí son las preprints. Así que bueno, lo voy a estar hablando sobre las preprints en toda la presentación y con un foco en ciencias de la vida. Esta presentación está derivada de un trabajo de Daniela Saderi, que ella es co-creadora de PreReview, que es una plataforma justamente de evaluación comunitaria de preprints. Y por eso tiene licencia CC BY y es de acceso libre y con un vínculo que está ahí se puede acceder y modificar. Bueno, ¿qué son? Otra cosita, antes de empezar, quería decir que se ha empezado, el doctor Luchillo ha dado una visión macro sobre principalmente la industria comercial y el doctor Nardi ha hablado sobre iniciativas no comerciales regionales latinoamericanas, específicamente la ONC, que son dos grandes temas. Y esto que les voy a dar es tan sectorial y tan restringido a un área disciplinar de la ciencia de la vida, así que voy a tratar de pasarlo medio rápido porque afecta solo a una pequeña porción, a ver si después damos tiempo a las grandes discusiones que estaban empezando a surgir y que quizás sean más interesantes que estas cosas. Bueno, ¿qué son las preprints? Las preprints son trabajos de investigación completos que son compartidos en línea antes de la finalización de la revisión por pares de una revista académica, que están contando antes. Teniendo en cuenta de que el taller está destinado también al público en general, voy a hacer un poquito de contar un poco cómo es la cocina sobre la generación del conocimiento y su publicación en revistas académicas en el circuito tradicional, por lo menos desde una perspectiva de la ciencia de la vida. Quizá en otras áreas del conocimiento sea un poco distinto, pero básicamente nosotros generamos los datos, hacemos los análisis requeridos y generamos un manuscrito donde analizamos esos datos desde una perspectiva sobre los resultados. Y esos manuscritos, una vez que nosotros pensamos que están en condiciones, los enviamos para su publicación a una revista que sea de especialidad o genérica, utilizando distintos criterios para seleccionar la revista. Algunas veces son muy malos criterios, otras son discutibles. Fuera de eso, cuando nosotros enviamos este manuscrito a la revista recibe un handling editor, el handling editor mira y si dice no, esto no me gusta, la rechaza inmediatamente. Si dice, bueno, el no me gusta es decir, esto para mí no tiene novedad, no está con el scope de la revista o no cumple ciertos requisitos básicos, lo rechaza inmediatamente. Si cumple algunos de esos enunciados, entonces decide enviarlo para ser evaluado por pares, que son lo que la revista y su comité editorial considera expertos o por lo menos referentes en el tema o por lo que consiga en ese momento. Y entonces se envían nuestros manuscritos en general 2, 3, 4 personas. Esas 4 personas se toman en general de 2 semanas en adelante, un mes, a veces mucho más, a veces menos, y generan una respuesta a las conclusiones que nosotros damos en ese trabajo. Y esa respuesta viene en distintas formas, que nos plantean que no, esto está rechazado en nuestra revista. Eso lo compila el editor Handling Editor, ¿no? Compila las respuestas de estas 3, 4 personas y genera una respuesta que dice no, lo vamos a rechazar, ¿no? Porque no cumple todas estas
dice, quizás nos puede interesar si hacen todas estas revisiones mayores o la verdad que con revisiones menores esto podría ser aceptado en la revista o aceptado de forma directa, que bueno, eso es lo más raro. Entonces aquí se sucede un segundo proceso a donde nosotros con esta revisión de pares vemos la forma de generar los nuevos datos y resultados que nos permitan tratar de confirmar lo que decíamos, nuestro manuscrito preliminar, y que los pares no estaban tan convencidos, quizás, no sé, por la cantidad de elementos que utilizamos para el análisis estadístico, el número de muestras, por el tratamiento estadístico, bueno, por muchas razones. Entonces hacemos eso, que a veces puede ser un periodo bastante largo, entre 3 4 meses, a veces son experimentos muy largos, bueno, que tenemos que comprar los reactivos, con todo lo que eso implica, y eventualmente generamos una respuesta, una revisión de ese manuscrito, la enviamos, y entonces los mismos pares vuelven a analizar esta nueva versión y toman otra decisión, que puede ser sí bárbaro, puede ser sí pero, que significa un ciclo más de revisión, puede ser no, la verdad es que no me convenciste de vuelta, y entonces se rechaza. Y ahí inmediatamente nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, nos la vamos a hablar esa noche y después vemos qué alternativas tenemos, como por ejemplo enviarlo a otra revista. ¿Cómo elegimos la revista? Bueno, eso es una cocina y muy dependiente de la disciplina, pero básicamente tenemos quizás por un componente psicológico, de decir, la mandé a esta que tiene un prestigio muy conocido y me pegaron tanto que la voy a bajar a un poco menor. Pero en realidad asociamos a la revista a las 3 personas que evalúan nuestra revista y al editor. No es ente abstracto que es la revista, sino a esos que nos tocan, que a veces no te tocan eso, te tocan otros, bueno, etc. Hay todo un montón de pequeños detalles que hay que tratar de transmitirles de todo eso que pasa. Entonces hagamos de cuenta que entramos en esta segunda revista, nos fue bien en la primera evaluación, y de todos modos nos dijeron que hagamos revisiones menores y cambios varios. Lo hicimos, enviamos y finalmente el artículo es aceptado, y luego en una ventana de tiempo que a veces son unos 2 días, a veces son 2 meses, sale publicado el trabajo. Es decir, que en ese periodo que se inició hace más de 1 año y medio, cuando yo ya me olvidé de ese trabajo y yo no lo quiero ver nunca más, recién ahora es de acceso abierto, ese es otro tema muy importante. Está disponible en la revista para el que quiera leerlo. Y entonces pasó, tras bambalinas, 1 año este trabajo, o más quizás, o nunca llegó a la luz. Entonces, ¿qué son las preprints? Las preprints es cuando nosotros llegamos a ese nivel de confianza sobre nuestros resultados, generamos un manuscrito y las imágenes y todo el texto, lo vamos a mandar a la revista, pero antes de mandar a esa revista, mandarlo a esa revista, lo vamos a hacer de acceso público, para que cualquier persona del planeta, colega o lo que sea, lo pueda leer y sacar sus conclusiones y eventualmente avanzar en base a esos resultados o al revés, o demostrar que estaban mal, o hacernos con... Bueno, eso vendría a ser las preprints, una disponibilidad, una forma de diseminar nuestros conocimientos durante el proceso de evaluación de pares. Bueno, eso genera un montón de cosas, pero vamos a tratar de tratarlas rápido. Esto no es algo nuevo. El primer servidor de preprints nació en 1991, que para matemática, física y otras especialidades, y ya cuenta con más de 1.500.000 artículos y publica 140.000 preprints al año. Por ejemplo, a la derecha pueden ver cuando fue el descubrimiento de la confirmación de la observación del bosón de Higgs, que eso fue inicialmente posteado como preprint en Archive, y está ampliamente diseminado el uso de esta práctica en esa disciplina. Y en los últimos años, quizás en consonancia con los avances de movimientos de acceso abierto, han surgido numerosos servidores de preprints, algunos de especialidad, algunos de países que abarcan distintas áreas del conocimiento. Dentro de ellos yo les voy a hablar y quizás ese crecimiento ha estado también acompañado con políticas de gestión de la ciencia de grandes financiadores del mundo que las han aceptado como prácticas
ciencias de la vida, el verde es bioRxiv, que es de la que más les voy a hablar, que es el mayor servidor de preprints de ciencias de la vida. Y bueno, y acá pueden ver algunas, por ejemplo, la preprint policy del NIH, que bueno, nombró tangencialmente Luchino con respecto a la disposición pública del conocimiento, o la iniciativa de Charles Zuckerberg de promover el uso de preprints, o que hayan sido incluidas en el PCM, o que Howard Hughes las promueva entre sus personas financiadas por ellos. ¿Cómo es el paisaje de las preprints de ciencias de la vida de bioRxiv hoy? Se postean aproximadamente 2.500 por mes, ha crecido un 1000% en los últimos 4 años, hay aproximadamente en este momento 53.000, casi 54.000, y eso involucra a 247.000 autores de todo el mundo, de más de 140 países. ¿Cómo es una preprint? Bueno, básicamente es muy similar a un artículo de lo que ustedes leen comúnmente en cualquier revista. ¿Qué atributos tiene? El acceso abierto, tiene decisión sobre la licencia de copyright, no hemos hablado nada de licencia, no sé si después podemos hablar, pero uno elige el tipo de licencia y no transfiere derechos, no necesita. Elige de tipo Creative Commons, puede elegir CC BY, CC BY NC, CC BY NCND, de acuerdo a la decisión institucional, sea financiado, etc. Tiene integrado otros tipos de medidas bibliométricas o sintométricas. Justamente estábamos hablando de citas como casi la única manera de legitimación de las grandes editoriales comerciales. Aquí involucra algunas otras métricas integradas por Altmetrics, que tienen que ver con descargas, con utilización en otros sitios, con difusión en blog, con que sea levantado por Wikipedia, con la cantidad de descargas, con la cantidad de accesos. Y bueno, quizás complementan un poco algunas otras medidas. Nos muestra un mapa de usaje de la preprint y bueno, información del autor, y es integrada e indexada por Google Scholar, PubMed, bueno, con ORCID, que son identificadores de investigadores. Y bueno, tiene una particularidad muy interesante, que es la del versionado. No sé si a dónde lo iba a decir, pero quizás es una de las que más me gusta. Yo les suelo decir a las preprints, que quizás lo probé de algún lado, es que son manuscritos vivientes. Hay una frase de Borges interesante que aplica un poco y marca una gran diferencia entre cómo eran las cosas a nivel editorial en el pasado y cómo son ahora. Que él decía que publicamos para no pasarnos la vida corrigiendo borradores. Bueno, justamente un poco de eso es lo opuesto a lo que pasa en los servidores de preprints, a donde uno puede depositar una nueva versión de su artículo las veces que quiera, puede hacer una reseña sobre qué es lo que ha pasado. Acuérdense de ese gran proceso de evaluación de pares que se está sucediendo, puede ser complementado por el acceso público, que haga que pares nos digan, che, pero fíjate, en esta tabla pusiste tal cosa y no era así, o puedes poner una nueva versión donde la tabla sea esa, o mirá, no citaste fulanito que ya había descubierto tal cosa, modificar el resultado, etc. Y uno va permanentemente mejorando, algo que hay muchísima reticencia en la industria editorial a publicar, ya sea correcciones o inclusive retracciones, un trabajo que evidentemente al final, con el paso del tiempo, nos dimos cuenta de que sus conclusiones no estaban soportadas nunca más. Eso no era posible. Hoy en día con los preprints es posible hacerlo a eso. Es un proceso mucho más dinámico. También, bueno, tiene inmediatamente que esa publicación es aceptada por una revista y publicada, se linkea automáticamente. No tiene límites de materiales suplementarios que podemos adicionar, que para ciencia de la vida eso a veces hay algunas cuestiones tan arbitrarias a nivel editorial que son discusiones muy largas, por ejemplo, cosas así que tienen que ver de la época que se imprimía en la revista. Bueno, eso ya no pasa más. Y también sobre el scope, quizá uno de los requisitos que tiene que ver con la transparencia y la reproducibilidad de los resultados. Muchísimas revistas tienen como requisito la novedad, y entonces desalientan los trabajos de investigación que sean para ver si son replicables o no lo que hicieron otros autores. Entonces, en las preprints hay inclusive canales especiales para lo que se llaman confirmatory results, que son justamente para proveer evidencias de que lo que dijo fulano también lo pude hacer yo en estas otras condiciones, etc. O inclusive pueden
publicarse otro tipo de resultados que también no son una moneda interesante para las editoriales, que son los no resultados o los resultados negativos. Que es decir, en estas condiciones, usando tal reactivo y haciendo tal experimento no pasa nada. Y eso a veces es información súper importante, en la ciencia médica o etcétera, y que si no nos la pasamos tratando de descubrir la rueda, porque lo pruebo yo y no lo publico, lo prueba fulano porque piensa que nunca nadie lo hizo, y bueno, y así. Bueno, hay preocupaciones sobre la preprint. El miedo, no sé cuál sería la traducción del PUB, pero básicamente significa de que alguien haga lo mismo que vos y lo publique antes. ¿Cómo? Sí. Bueno, que te primeren, sí. Y bueno, y eso es algo que ya se solucionó en la disciplina que más experiencia tiene en esto, que es en física. Ahí lo dice Paul Ginsburg, que es uno de los artífices de acá, que como las preprints tienen un DOI, que es un identificador digital permanente, una fecha cierta de posición, porque está escrito, está puesto en tal día y tal fecha. Entonces, en cualquier argumentación que haya sobre probability claims, conflictos de prioridad, si es que fueran importantes en algún área en particular, esos están definidos por la fecha de posición del trabajo. Bueno, ahí dado un caso particular en el cual a mí me pasó algo parecido del otro lado de la oficina. Estaba enviando un trabajo a una revista para publicar y yo decía que esta es la primera vez que tal cosa. Y el revisor me dijo, no, no es la primera vez. Fíjate que fulano ya lo dijo y depositó una preprint hace un mes. Entonces vos tenés que actualizar tu manuscrito y respetando el estado actual del conocimiento, que es lo que dijo fulano. Y la verdad es que es cierto, él lo había dicho y yo no lo había leído. Bueno, y así a veces pasa de la otra forma. Me pasó también lo otro. Una persona publicó un trabajo en el cual le decía, mientras yo estaba haciendo tal cosa, Humberto publicó esto. Así que tuve que modificar todo mi trabajo y voy a tratar de hablar de esta parte porque eso ya lo dijo Humberto. O sea que pasa de ambos lados del mostrador. ¿Cuál es el efecto neto de este tipo de prácticas? Un avance más rápido del conocimiento. O por lo menos esa es una percepción personal que tengo sobre eso. Otra es que este tipo de prácticas está en contra de los sistemas editoriales. Y bueno, y no es así. Hoy en día prácticamente todas las que nombró Cuchillo, que abarcan casi el 50% de la producción mundial y casi todas las otras, también lo aceptan. El único requisito actual es que cuando uno hace la sumisión, diga en la cover letter que depositó una preprint ahí, si no, el editor dice, pero esto no es lo mismo que esto sí. Y bueno, y otros, medio por lo de primaria, también viene un poco por ahí, de que los riesgos de la difusión de resultados preliminares o tempranos. Y eso es básicamente lo que hacemos en los congresos, simplemente esta es una forma digital de hacerlo y también esa otra práctica. Yo me lo paso en Twitter viendo cómo me cuentan las cosas que están pasando en congresos, lo que no puedo ir porque no tengo plata. Y entonces las preprints, que hoy en día son algo que miden la producción en tiempos en vivo y en directo, son una muy buena alternativa para saber cuál es el estado del arte, independientemente si tenés plata de ir al congreso en tal lugar donde están contando lo último. Yo sé que esto es muy disciplinario y que quizás en otras disciplinas no interesa tanto, pero acá 2 o 3 meses que no leíste que están haciendo lo último, llegas tarde y no agarra lo tuyo, o inclusive gastas un montón de plata en hacer algo que ya se hizo, eso quizás es un gran problema. Como beneficio, lo de acceso abierto es gratuito, la deposición de preprints es gratuita y tiene un costo muy bajo porque desacopla todo el gasto editorial fuerte que tiene que ver con la evaluación de pares, que la hacemos gratuitamente nosotros, pero bueno, con toda esa parte editorial de la difusión. Es decir, que se consigue la difusión con una ingesta de material que es prácticamente automática y un streaming muy básico que se hace para ver que no sé, propaganda, una cosa así, y a las 24 horas está afuera. Lo del permite una evaluación comunitaria, quizás eso es algo interesante de que esto genera el caldo, el ámbito para un montón de prácticas que mejoren la evaluación tradicional de pares que pasan tras bambalinas. Hay sitios colaborativos, públicos, donde se publican
evaluaciones sobre estos trabajos, a donde pueden haber, los autores pueden discutir en un foro sobre qué mejoras. Bueno, es una forma mucho más dinámica y participativa de la mejora de esos manuscritos preliminares. Y bueno, sí, acelera la difusión del conocimiento. Bueno, muchísimas instituciones valoran y promueven el uso de las preprints. Hasta donde yo sé, en el sector de ciencia y técnica argentina no hay una política definida sobre promoción de estas prácticas. Quizás es una discusión que puede quedar. De hecho, no me acuerdo con quién estaba hablando en Siqueva, de que no se pueden meterse en ese como artículos sin referato, que son eso, sino que uno tiene como otra ventanita de otro tipo, bueno, etc. Y esas cosas parece que queda como que, no sé, que tienen menos importancia. Bueno, también eso es discutir. Hace poco publicamos un trabajo, por supuesto que primero lo pusimos como preprint, pero después lo publicamos en una revista, que era sobre el valor de las preprints y con una perspectiva de los investigadores jóvenes. Justamente que muchas veces los investigadores jóvenes tienen una timeline mucho más acotada sobre productividad y demostración de resultados de su productividad. Y bueno, damos muchos ejemplos o argumentamos por qué eso beneficia a las personas que tienen no lo tengan todos los otros sectores, pero sí pueden ser perjudicados en los momentos de evaluación que hacen que promuevan entre la carrera y ese tipo de cosas. Bueno, uno de esos riesgos que había sobre las preprints es qué pasa cuando los agarran los sectores de comunicación a estos manuscritos preliminares y hacen una difusión masiva en medios no académicos sobre los resultados. Un periodista de Nature publicó una nota sobre precautiva de que pueden generar confusión y distorsión la discusión de los resultados prematuros. Sin embargo, nosotros y muchos otros investigadores escribimos a Nature y argumentamos de que si son bien llevadas las buenas prácticas de comunicación que tienen que ver con la consulta a pares no involucrados en el trabajo y la verificación de fuentes, las preprints no generan mayores riesgos de la comunicación científica que los artículos ya argumentados publicados en revistas. Y de hecho en nuestra correspondencia que publicamos en Nature citamos como fuente un manuscrito que nosotros habíamos depositado como preprint en el cual ampliábamos estos argumentos. Es decir, que revistas de todo el planeta citan y usan como referencia a las preprints que son citadas. Bueno, para terminar, o quizás para inaugurar, después se habló pero muy poquito sobre el plan S, que es algo muy interesante. Dentro del contexto de las preprints, dos de los co-creadores de bioRxiv, en conjunto con Michael Eisen, que es uno de los creadores de PLOS y ahora editor en jefe de eLife, propusieron una alternativa, en realidad no es una alternativa, pero otro plan que se llama Plan U de Universal, y en el cual independientemente de la discusión fuerte que tiene que ver sobre la asignación de recursos económicos para financiar la industria editorial comercial o las iniciativas no comerciales y regionales de acceso abierto o repositorios, quizás una salida del camino inmediata que tiene que ver con el acceso. Después tenemos que ver toda la evaluación de pares, etc. Puede ser un mandato, no de publicación de acceso abierto como es de Planes en revistas, sino un mandato de que los funders le obliguen a sus financiados a que depositen sus preprints en el momento de que las envíen a las revistas. De esa forma, esto va a sonar, las preprints no permiten que depositemos los trabajos ya aceptados por las revistas. Pero sin embargo, si cada vez que en esos ciclos de revisión que uno va haciendo, antes de submitir la respuesta de revisión, submite la revisión en bioRxiv, indefectiblemente la versión aprobada por la revista va a estar disponible como preprint. Es decir, que se va a poder designar sin el logo de la revista, etc., la investigación final que fue aceptada por la evaluación de pares de forma de acceso a libre y sin ningún tipo de costo asociado. Y quizás lo interesante de esa alternativa es que involucra un costo cero y no una... Bueno, o sea, creo que es algo que se puede hacer hoy y después seguir hablando sobre una discusión muy fuerte. Con respecto al plan S, en conjunto con la doctora Dominique Babini, hemos publicado una pequeña nota precautoria sobre
potenciales riesgos de una adhesión inmediata a la versión actual del Plan S, que para en nuestra perspectiva personal, no institucional, no contempla la realidad del sector de acceso abierto de Latinoamérica y no hace énfasis en todas las iniciativas no comerciales, porque América Latina es un líder en acceso abierto y es la región con mayor participación en acceso abierto del mundo, y no solo líder, sino que sirve de ejemplo. Y entonces creemos que todavía hay mucho tiempo para discusión, para tratar de seguir avanzando y mejorando esa propuesta, porque quizás sería inclusive mejor esperar que el primer informe del año 2024 de los resultados de la implementación del Plan S nos informe y con números verificables cuál va a ser el impacto de este tipo de iniciativas en los países menos privilegiados a nivel económico. Bueno, eso es todo por ahora. Sí, yo quería preguntar, excelente tu exposición, digamos, refleja lo que pasa a la comunidad científica en general, por lo menos de ciertas áreas. Mi pregunta es, ¿cómo compatibilizamos, a lo mejor la pregunta es para más de uno, cómo compatibilizamos el tema preprint en Archive o en bioRxiv o en el lugar donde sea, que es un lugar internacional y que lo mira el mundo? ¿Cómo compatibilizamos eso con los preprint en nuestra universidad digamos, en los repositorios de las universidades, los repositorios nacionales, cómo hay ese lazo, cómo funciona y cómo compatibilizar luego, digamos, el tema es largo, la evaluación en relación a eso? Digamos, si las revistas, las publicaciones de pares, digamos, la revisión de pares, entiendo que es lo que acredita que alguien lo haya mirado, si eso es suplantable o no, y si las revistas son suplantables o no en el sentido actual. Yo voy a hacer una pequeña respuesta, ensayar una pequeña, seguro que los que están acá van a contestar mucho mejor que yo. La primera es muy específica. Con respecto a lo que yo decía, en la deposición de preprints no se ceden derechos, es decir, que inmediatamente ese manuscrito puede ser incorporado a los repositorios locales, regionales, etc., sin ningún problema, se pueden replicar. Muchos dicen que es mejor no hacer este tipo de mirror porque después esos componentes de Almetrics, de cientométricos, no van a reflejar porque es accedido por distintos lugares, pero bueno, eso son cosas menos. Lo que digo es que no lo restringe. Después, evaluación de pares. Bueno, sí, yo quizás pequé el error de no decirlo al inicio de la presentación. Es que yo no quiero hacer una crítica a la evaluación de pares, que es el sistema por excelencia que funciona para refrendar nuestras investigaciones científicas. Simplemente creo que hay nuevas alternativas para hacer que este proceso sea más dinámico y realista en tiempos del siglo XXI. Uno de los conceptos esenciales que quizá no deje claro es la posibilidad comunitaria de que pasar de que lo revisen a nuestros trabajos dos personas a que lo revisen todo lo que lo puedan leer y puedan hacer comentarios. Uno inmediatamente que deposita el preprint recibe, ya sea, muchas veces quizás por un poco de miedo no lo hacen público, pero recibe inmediatamente correo electrónico de colegas que le hacen sugerencias, etc. Es que como que mejora muchísimo algo que estaba pasando en el proceso. Y después, la tercera pregunta, que quizás es la más larga de todas, pero sí tiene que ver con un poco con tratar de entender nuevas iniciativas que modifiquen los sistemas de evaluación con métricas que no hayan sido, no sé cómo decirlo esto. Por ejemplo, hoy en CONICET se usa mucho el factor de impacto y los cuartiles decimados donde se rankean las revistas. Se sabe que, bueno, ambas son iniciativas comerciales, quiero decir. Se sabe que ambas tienen muchísimos defectos y que son corruptibles. Quizás en la primera instancia es acordar en lo que anda mal y la segunda instancia sea generar nuevos y hacer, como Luca Alejandra, que nombraron la declaración de Dora, una muy buena iniciativa que promueve nuevas prácticas de evaluación del conocimiento
pero quizás una cosa muy importante es que los criterios sean visibles y definidos a tiempo, para que después los investigadores no se encuentren con nuevas vías de evaluación de sus investigaciones, siendo que ya estaban transitando un cierto camino que valoraba más cierto tipo de prácticas que otro. Creo que hay un trabajo muy fuerte sobre la validación y confirmación de indicadores no basados en citas que viene por delante, que se está avanzando mucho y me parece que ese es momento de discutirlo fuerte. Un pequeño comentario respecto de lo que hacemos con los preprints, que son los preprints ya finales. SIGEVA pretende que uno, en lugar de subir el paper final, subas ese preprint que ya pasó por peer review y todo lo demás, porque justamente ese preprint puede ir directamente al repositorio y no tiene el tiempo de embargo. Pero en ese preprint, que no es exactamente lo que dice Humberto, sino que es aquel que pasó por todo, o sea, vos lo podés haber depositado o no, pero estamos hablando de la última versión del paper, la versión aceptada, exactamente, y de hecho SIGEVA está pretendiendo que uno cargue eso y no la versión final, con la idea de evitar el tiempo de embargo de las editoriales. Sí, yo voy a agregar a eso que en este momento la universidad está utilizando memoria SIGEVA para unificar datos o registros, para migrarlos al repositorio. De ahí todas las bibliotecas de la universidad, que son Nodos OCA, trabajamos en forma conjunta, que hay varios responsables de Nodos OCA, van a tener que tener muchísimo cuidado en la parte de curatoría de datos, ¿sí? Sobre todo en el tema del embargo. Allí ese tema de bibliotecólogos es saber que existen herramientas como Sherpa Romeo, si no lo encuentro en Sherpa Romeo, que es una base de datos que me permite conocer las políticas editoriales de las revistas más importantes. Si no, hay que buscar, entrar en la revista y fijarse cuáles son las características de esas políticas y podré subir un preprint, un postprint o una versión del editor, que algunos me permiten. Una revista que no lo permite, no lo va a permitir nunca, es el Journal of Organic Chemistry, por ejemplo. Esa no te deja, no, pero sí te deja un preprint. A veces a los preprints le ponen embargo. La labor bibliotecológica de la Universidad Nacional de Córdoba, conformada por las 23 bibliotecas, 50 bibliotecarios trabajando en total, van a intentar localizar esos preprints o postprints, lo que se pueda subir, porque si no se transforma un repositorio en un catálogo. Catálogo, digamos, de referencias. La idea no es tener un catálogo, sino tener acceso, que se tenga acceso a los textos completos, que se puedan tener. Aunque estoy mucho más confiada en que ResearchGate, digamos que los repositorios son estáticos, que tendríamos que ir mirando, son estáticos. En cambio, ResearchGate te permite comunicar, claro, pero uno puede participar gratis en ResearchGate. Sí, muy interesante, muy linda la exposición. Algunos comentarios. Empezó, yo hace unos años estaba haciendo un trabajo sobre internacionalización de investigación y hice una entrevista a un investigador de FAMAF, ya que estábamos por nombrar. Entonces, hablando, bueno, y de su vinculación internacional, es lo primero que me dijo: yo todas las mañanas abro la computadora y veo qué apareció en Archive sobre los temas que yo estoy trabajando, ¿no? ¿Qué? Claro, entonces los físicos han sido de lejos los que lideraron todo este proceso. De verdad que es espectacular. Y además tuvo una consagración, no sé si definitiva, cuando algún artículo de Ginspark mostró que los artículos que habían
previamente depositados el preprint en Archive eran más citados que los que no lo habían hecho, ¿no? Lo de BioArchive me parece estratégico porque las ciencias de la vida son el principal núcleo de publicación comercial del mundo. Por lo tanto, uno puede decir, en física hay una relación muy alta entre cantidad de preprints y cantidad de artículos publicados. En ciencia de la vida, a pesar del crecimiento, la relación entre cantidad de preprints y cantidad de publicados es baja, no sé, por el 1%, ¿no? Entonces, me parece que esa es una cosa que hay que mirar con mucha atención y me parece muy pertinente la idea de tener alguna política de promoción de los preprints. Lo que requiere previamente es que haya algunos sitios legitimados, quiero decir que. Y acá tenemos el tema de los repositorios versus los diferentes tipos de repositorios. Y acá hay una cuestión, cuando nosotros estamos en una institución, nos gusta que las publicaciones de la gente que trabaja en nuestra institución estén en el repositorio de nuestra institución. Sin embargo, para las comunidades de investigación, la referencia principal no necesariamente es la propia institución, sino la propia disciplina. Entonces, el repositorio de preprint disciplinario tiene una fortaleza que por ahí el repositorio institucional nunca alcanza. Uno puede volver, digamos, en general, ¿qué es lo que se deposita uno? Un investigador deposita activo en estas cosas, deposita en la propia institución, en ResearchGate, en la academia, en el sitio de preprint y vale todo. Pero me da la impresión de que en términos del interés para las comunidades de investigación, los sitios de preprints son particularmente potentes. Hay otro que también hay que mirar con interés, que es GitHub, que creo que lo compró Microsoft ahora, es de Microsoft, que es otro gran repositorio más heterogéneo probablemente, pero que hay que mirar. Y después las dos redes sociales académicas también son dos, Academia y ResearchGate son dos que hay que seguir con atención. Si bien son dos empresas privadas, tienen modelos de financiamiento diferentes. ResearchGate hasta ahora vive de donaciones. Básicamente la paga Bill Gates y algún otro más, le dan algunas decenas o cientos de millones de dólares y con eso sostienen y no se sabe para dónde va a ir. La academia es otro modelo que funciona con capital de riesgo a pérdida, como buena parte de estos, y eventualmente algún día se venderá a alguien, pero por ahora, más allá del carácter comercial, no han pasado, no están monetizados. Antes de dar comienzo, de darle la palabra a Mariano, quiero hacer una pequeñísima presentación de Mariano Fresoli, quien es doctor en Ciencias Sociales e investigador adjunto del CONICET en el Centro de Investigaciones para la Transformación de la Universidad Nacional de San Martín, y él trabaja en Sociología de la Ciencia y la Tecnología, Ciencia Abierta y Colaborativa en Argentina, mapeo de experiencias y análisis de los procesos de apertura y las posibles, barreras institucionales para ampliar la participación colectiva. Bueno, buen día, casi buenas tardes. Voy a tratar de ser breve, si no pasamos al brunch pronto. Y bueno, quería extender el agradecimiento, por supuesto, por la invitación y sobre todo a Gilles y a Claudia, que ayer nos llevaron a comer un cabrito, así que estamos más que contentos la gente de Capital. Pero bueno, me parece que la idea de... Ahí está. Voy a tratar de hacer una presentación más descontracturada. La idea es tratar de pensar qué es una publicación científica, ¿sí? Y
obviamente cuando se habla de ciencia abierta, acceso abierto es como la punta de lanza, son la gente que fue a la guerra primero y recibió todas las balas, ¿sí? Pero después de eso hay un montón de cosas que se están transformando en publicación. Entonces la idea de que la publicación es un producto final que se edita en una revista está un poco en cuestión, ¿sí? Es un poco lo que contaba Humberto en cierto sentido. Y cuando uno ve desde la ciencia abierta, no desde el acceso abierto, qué pasa con la producción de conocimiento, lo que se encuentra es que el conjunto de conocimiento que se comparte es mucho más ahora que lo que permitía el sistema de publicaciones. O sea, si, retomando un poco tu pregunta, las publicaciones empezaron siendo cartas. ¿Sí? Eran cartas que se enviaban a Newton, con Alden, Boone, con Cook, con otra gente, y después empezaron a publicar, ¿sí? Pero eran cartas. Entonces, de alguna manera, el sistema de publicaciones responde al formato inicial de la Royal Society y otras instituciones científicas que se formaron hace más de 350 años. ¿Sí? Entonces, bueno, obviamente eso es antes de Internet, ¿no? Internet cambió un montón de cosas y entre las cosas que cambió es bajar el costo de lo que se puede compartir y ampliar la cantidad de cosas que se puede compartir y también la cantidad de actores que pueden acceder a eso. ¿Sí? Entonces, publicaciones ahora pueden ser código, pueden ser los preprint, pueden ser datos, ¿sí? Pueden ser los proyectos. Entonces, quería hablar un poco de eso. Bueno, ya hablaron un montón de preprints, de repositorios. Está el tema de datos, que es lo que se viene ahora. Sí, entiendo que CONICET está tomando el modelo del Center for Open Science para pensar la carga de datos, que es lo que está establecido en la ley. Y al mismo tiempo lo que mencionaba Lucas, que es Sci-Hub. ¿Sí? Sci-Hub no solo tiene más de 56 millones de publicaciones, sino que tiene 400.000 visitas diarias. ¿Sí? Entonces, ahí lo que sucede es que algo que nunca en la historia de la humanidad pasó es que cualquier persona puede encontrar el título de una publicación científica y no necesita ni siquiera ir a la biblioteca. ¿Sí? Puede copiar la URL o el DOI de esa publicación y bajársela. O sea, ni siquiera tenés que ser un estudiante, un académico, un investigador, un técnico para bajarte esa publicación. Eso está produciendo un efecto de democratización muy interesante. Y bueno, tenemos que empezar a hacernos cargo de qué significa eso, que la gente acceda a una publicación científica sin que haya intermediario. ¿Sí? Eso tiene sus beneficios, también tiene sus riesgos que hay que empezar a pensar. Entonces, algunas cosas que empiezan a hacer publicación. Por ejemplo, las evaluaciones abiertas. ¿Sí? Hay, dentro de las revistas de acceso abierto, en América Latina hay alrededor de 1000 revistas de acceso abierto. Solamente hay 4 revistas con evaluación abierta en América del Sur, al menos. Una de ellas es Papers in Physics, que es de La Plata. Y es interesante porque tiene el sistema de revisión doble. Uno puede elegir la revisión tradicional o la revisión abierta. ¿Y qué significa la evaluación abierta? Es que se publican los comentarios de los revisores al paper. ¿Sí? Y eso básicamente tiene dos efectos. Una, que ese comentario se puede citar, ¿sí? O sea, que se convierte en parte en una publicación. ¿Sí? Y por otro lado tiene un efecto sobre cómo se evalúa un artículo. Si vos tenés que firmar tu evaluación, te vas a tener otro tono en cómo haces esa evaluación. ¿Sí? Se evita un montón de cosas desagradables que se puede llegar a decir a alguien cuando no conoce a otro en el proceso de evaluación. Eso pasa a ser un poco más, como dicen los ingleses, más polite, más amable. Pero sobre todo implica sumar un montón de conocimientos sobre qué es lo que es importante en una publicación o en esa disciplina, en el estado actual de la ciencia en esa disciplina. Empiezan a aparecer un montón de conocimiento muy interesante que para alguien que quiere mandar un artículo en una revista es súper útil. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el costo de transformar las revistas en evaluación abierta? No es mucho. ¿Sí? Hay un software ahí disponible que se podría hacer. Sí, básicamente lo que es cargar más a los evaluadores, sí, pero digo, hay mucho potencial ahí para transformar nuestras revistas en evaluación abierta y eso implicaría también modernizar mucho el acervo que tenemos de revistas. Esto seguramente algunos lo conocen, es la primera imagen de un agujero negro. ¿Sí? Esto fue publicado en abril. ¿Sí?
una de las que hizo el código, el software para hacer análisis de imágenes, Kathy Bowman, que es de Harvard, ¿sí? Obviamente es un hito mundial, porque es la primera vez que se puede observar esto. Y lo interesante es que Kathy Bowman y otra gente publicó el software para analizar esa imagen en SciHub. En GitHub, perdón. Entonces, ese código está disponible. O sea, si ustedes tienen algún conocimiento sobre el lenguaje que están usando o quieren pispear a ver qué tipo de análisis están haciendo, eso se puede revisar. Como está sucediendo con un montón de disciplinas que están usando métodos digitales, sobre todo que hacen Big Data o que hacen Machine Learning o que trabajan con grandes volúmenes de datos, están usando en su mayoría Python o R, que son software de análisis estadístico libre, y están compartiendo el código, los scripts que están usando. ¿Sí? Y en algunos casos están compartiendo la bitácora de análisis. ¿Qué significa eso? Que pueden ir siguiendo paso a paso cómo se fue realizando ese análisis. ¿Sí? Entonces, eso también, de alguna manera, está ayudando a acelerar el proceso de aprendizaje sobre cómo se hace un proceso de análisis y disponibilizando un montón de herramientas para la gente que quiere empezar a hacer eso, replicar ese análisis o usarlo para hacer otra cosa. ¿Sí? O sea, es interesante, como decía Lucas, que GitHub esté convirtiéndose en un espacio de publicación donde no solo publican códigos científicos, hay hackers que están publicando ahí, hay programadores, hay gente que está... Incluso hay publicaciones de tesis. O sea, una de mis tesistas está publicando el recorrido de su tesis online ahí, en GitHub. Se publican un montón de cosas. Pero básicamente es una comunidad de programadores donde se puede compartir el código y donde los científicos están empezando a compartir el código. Entonces es otra instancia de, bueno, también se podría evaluar esto en algún sentido. Esta es una historia en la Facultad de Bioquímica de la Universidad de Rosario. ¿Sí? Me la contó Carlos Serra, que era decano de la facultad hasta el año pasado. Al decano le llegó una persona que tenía un club de cultivo de cannabis y hacía aceite medicinal de cannabis, que fue con este paper a verlo a la facultad. O sea, una persona que no era científica, que hacía aceite medicinal de cannabis, fue con ese paper a verlo al decano y dice: mira, yo vi este paper, lo leí y sé que con esta máquina se puede hacer un análisis del contenido canábico del aceite que yo produzco. ¿Vos tenés esa máquina? Sí, la tenemos. ¿Y se puede hacer análisis? Sí. Pero lo interesante es ese efecto, ¿no? Una persona que no es un técnico, ¿sí? Que tiene cierta experticia, pero que no es un científico, que se puede... ¿Se acuerdan las 400.000 visitas de SciHub que mencionábamos antes? Bueno, ese es el efecto que está sucediendo. Que va con una publicación científica, mira, yo sé que se puede hacer esto. ¿Vos tenés la máquina? ¿Sí? Y a mí lo que a mí me gusta interpretar es que si uno va con cierto conocimiento y con la demostración que se puede hacer a un funcionario público, a un científico que es parte de una universidad pública, dice: ¿vos tenés esto? Sí, entonces ¿por qué no lo compartís conmigo? ¿Sí? Y este tipo de reclamos, de alguna manera tenemos que estar atentos a eso, porque es gente que está interesada en hacer algo con los recursos públicos que las universidades y los institutos de investigación disponemos. ¿Sí? Y este también es otro punto de intersección, de intermediación entre el acceso abierto, la ciencia abierta y el público. ¿Sí? En la década del 70-80 existía en todo el mundo, pero básicamente en universidades europeas del norte, algo que se llamaba talleres de ciencia, que básicamente se dedicaban a atender las demandas del público y ayudarlos a organizar una investigación o a revisar datos. Todavía existen algunos, pero a partir de la década del 90 empezaron a desaparecer la mayoría. Y eso me parece que es una instancia interesante para, así como, digo, podemos empezar a tener una oficina de acceso abierto, que es un logro en el país, porque no hay mucho de eso, creo que es la única. También podríamos extender eso a que no solo haya oficinas de vinculación tecnológica, sino oficinas donde una o dos personas ayuden a la gente que viene con conocimiento, con una duda científica, a empezar a ayudarlos a pensar científicamente. ¿Sí? Eso es todo un desafío. Si tenemos en cuenta que la gente ya puede acceder al conocimiento científico, a los papers, sin pasar por la universidad, bueno, la universidad también tiene que empezar a entender que ese tipo de demandas va a empezar a surgir. Se me agota la batería. Realmente.
Bueno, no sé si se ve la imagen ahí, este es un caso también conocido, que con Diego Torres nos gusta mucho. Pero básicamente es la imagen del nacimiento de una supernova. ¿Sí? O sea, es la primera vez que se capta, no una supernova, porque la humanidad pasó por un montón de supernovas, sino la primera vez que alguien capta la imagen del nacimiento, el momento exacto de que nace una supernova, y esa imagen no la captó un astrónomo. O sea, o no la captó mejor un astrónomo científico profesional, la captó lo que se llama un astrónomo amateur. La captó esa persona que está ahí, que se llama Víctor Buso. Víctor Buso es un cerrajero que vive en Rosario, ¿sí? Que se construyó su propio telescopio y que sabía comprar una cámara digital nueva, estaba probando la cámara, empezó a tomar fotos y cuando ve las fotos aparece ese punto ahí, acá hay algo interesante, anuncia el descubrimiento, inmediatamente lo contactan científicos de todo el mundo, él elige darle esas imágenes a astrónomos de la Universidad de La Plata y realizan una publicación en Letters in Nature, y Víctor Buso es parte de la publicación. ¿Sí? Entonces se convierte en un autor. ¿Cómo se convierte en autor Víctor Buso? ¿Sí? Cuando uno hace una publicación, ¿qué le piden? El nombre, el centro de referencia. Entonces Víctor Buso sacó las fotos en su casa. ¿Sí? Entonces puso Centro Astronómico Busiano. ¿Sí? Y eso también, para cuando vemos a la tarde el tema de ciencia ciudadana, también es un desafío de cómo empezamos a reconocer el aporte de los ciudadanos, de la gente que colabora, que quiere colaborar, no solo que colabora, que quiere colaborar con la producción de conocimiento científico, qué valoración, qué reconocimiento podemos empezar a hacer de eso. O sea, Víctor Buso no es el único caso donde ciudadanos publican con científicos, pero muestra el potencial de qué pasa si sumamos no una persona, sino miles de personas a colaborar en la producción de conocimiento científico. ¿Sí? Y la dificultad que presenta este caso es que no tenemos un sistema de reconocimiento de eso. Ni hablar de pagarles, pero no, ni siquiera un sistema de reconocimiento formal, ¿sí? Que esté adecuado para ese tipo de aportes. Este es el último, esto es algo que apareció en Twitter, es un caso bastante leve, pero los últimos tiempos con el mundo de los trolls de la ciencia, hay casos muchos peores, pero básicamente es un científico, Juan Ferrari, un investigador de un centro de investigación sobre Parkinson en Exactas en la Universidad de Buenos Aires, hicieron una publicación sobre efectos de yerba mate sobre cultivo celular con células de Parkinson y hicieron una publicación en una revista que se llama Disorder Movements, y el estudio fue levantado por Infobae, pero cuando lo levanta Infobae aparece un estudio de CONICET sostiene que el mate podría prevenir el desarrollo de Parkinson. ¿Sí? Entonces, el científico tiene que, Juan Ferrari tiene que decir, no, la publicación no dice esto. ¿Sí? Dice otra cosa. ¿Sí? Y bueno, logra que Infobae cambie el copete de la noticia, pero digo, volviendo a la pregunta, ¿qué es una publicación? ¿Es la publicación finalizada? ¿Es el estudio que Juan Ferrari publica en Disorder Movements? ¿O es el seguimiento que hay que hacer de esa publicación, teniendo en cuenta las interpretaciones divergentes que tiene esa publicación, sobre todo cuando hay intereses comerciales por crear clickbait? O sea, que alguien haga clic en la noticia y después va a descubrir que no, que efectivamente Juan Ferrari no decía eso, pero hay un montón de riesgos que empiezan a aparecer cuando desaparecen los intermediarios entre la producción de conocimiento científico y el público. Y bueno, este es uno de ellos. La publicación no termina en la revista científica. ¿Sí? La publicación es una cosa que, como decía Berto, continúa. ¿Sí? Es un proceso más continuo ahora. ¿Sí? Y otro desafío perdón que le estoy llamando desafío, pero me parece que es importante empezar a pensar que la publicación no son más cartas entre científicos, tampoco son más revistas. ¿Sí? Entonces la forma de evaluar eso, de alguna manera, tiene que adecuarse a esa nueva realidad. ¿Sí? Por otro lado, que la gente que accede a las publicaciones es mucho más que los científicos y los investigadores o los estudiantes. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de democratización, hay dos frases ahí que se usan siempre como muletilla sobre los beneficios de la ciencia abierta. Una es democratización del conocimiento, otra es inteligencia colectiva. ¿Sí?
cuando hablamos de democratización del conocimiento tenemos que empezar a pensar qué significa una democracia de la ciencia. ¿Sí? No solo el acceso, sino la participación, y participación qué, cómo. ¿Sí? ¿Qué tipo de reconocimiento va a tener esa participación? ¿Qué tipo de posibilidades? Y la idea de inteligencia colectiva, que es súper interesante, que viene desde los comienzos de Internet, es una idea que está muy poco explorada, pero también desafía la idea de autor, la desafía la idea de científico, desafía la idea de qué significa pensar entre cientos de miles de personas o juntar datos entre cientos de miles de personas. Ahora cuando Diego hable a la tarde va a presentar algunos casos de ciencia ciudadana y uno de los casos que más colaboradores tiene en ciencia ciudadana tiene más de 300.000 colaboradores. Entonces esa es la escala a la que se puede llegar abriendo la ciencia. Y eso es uno parece que es un primer comienzo de inteligencia colectiva, pero son cosas que recién empiezan. ¿Sí? Son cosas que recién empiezan y nos generan un montón de preguntas, pero al mismo tiempo, me estoy adelantando a lo que voy a hablar mañana, pero no está, justo en este momento donde están pasando esas cosas, no tenemos las herramientas para pensar estrategias a futuro. ¿Sí? Estamos muy sobre la evaluación a corto plazo, en la década de 60-70 había un montón de iniciativas o think tanks que estaban pensando en 20 años, 30 años, 50 años, y en este momento justo nos falta eso. Así que hay que empezar a tratar de imaginar realmente qué significa miles de personas colaborando en la producción de conocimiento científico, accediendo a las publicaciones, haciendo ciencia con nosotros. Entonces me parece que, es un desafío pensar ese futuro de la ciencia abierta. Gracias. Reforzando lo que decía Lucas Irusta, creo que el tema de los repositorios tiene que ser admirado y cuidado. De hecho, como Europa y la coalición del Plan S solicitó críticas, consideraciones más que críticas, recomendaciones, me gustaría rescatar que tanto en MIT, ¿sí?, y la Universidad de Harvard le han dicho a la coalición de Plan S que se han olvidado de los repositorios y que tienen que considerarlos en su implementación. Quiero comentar un poco tratando de retomar desde el ángulo de las revistas lo de la dificultad para pensar escenarios futuros, ¿no? Y básicamente esa dificultad yo creo que está asociada a la velocidad y complejidad de los cambios. Uno puede decir, un modo de pensarlo, y yo especulo sobre las revistas, es mirar qué fue lo que pasó, cosa que tampoco nadie previó, en la industria musical, ¿no? Que tiene algunos rasgos comunes, otros rasgos diferentes, pero tenemos algunas analogías importantes, la transición al vinilo, del vinilo al cassette, que se podía reproducir, del cassette al CD, la piratería con Napster, la aparición de YouTube como un ámbito donde cualquiera podía compartir llegamos a Spotify y volvemos al vinilo, que es la vieja revista como un producto vintage, digo. Entonces creo que hay toda una serie de cambios muy poco previsibles y muy poco controlables que hacen que todos tratamos de diseñar política, tomamos decisiones, las decisiones son de corto plazo y que hasta diría que es bueno que sean de corto plazo porque en mediano y largo plazo la incertidumbre aconseja no atarse demasiado las manos, pero sí prestar atención a la imagen que vos presentaste de Baibarte. Si esa tendencia de crecimiento se mantiene o se acelera, el escenario es muy distinto que si en algún momento se estanca rápido. Y las revistas, mejor dicho, el negocio editorial, tal como está configurado, le va a pasar lo mismo o algo similar, o vaya a saber qué, como le pasó a las discográficas.
¿no? Entonces creo que las analogías tienen, el razonamiento por analogía histórica tiene sus límites, pero bueno, es algo de lo que agarrarse para tratar de balizar un poquito algunas trayectorias posibles, ¿no? Sí, buenos días, Mauricio Berger, soy investigador de CONICET, docente acá en la universidad y también editor de la revista del IFAP, Administración Pública y Sociedad. Agradecerles el panel, a los organizadores y a los expositores, y quería hacer una pregunta para, bueno, puede ser para todos, pero para Mariano. Soy de las ciencias sociales y, bueno, delante del panorama que se ha presentado y se ha discutido esta mañana, quería preguntar qué perspectivas o iniciativas más específicas para nuestra área, bueno, también venís de las ciencias sociales, delante de un área, bueno, que un panorama aparentemente, bueno, como se dijo aquí, ¿no? Dominado, liderado por la física, por las llamadas ciencias de la vida. Me llama la atención o me preocupa un poco esta aceleración en la producción del conocimiento. Celebro la compartición, la producción de lo común. Sí me preocupa algunos de los financiadores, ¿no? Me preocupa que también en las ciencias que están liderando la producción o estas iniciativas, en las ciencias químicas, se impone la creación de empresas, de startups. Entonces no sé, digamos, esta aceleración del conocimiento, ¿no? Qué apropiaciones o hasta dónde llega este común de la producción del conocimiento. Tal vez las ciencias sociales ahí no somos redituables o no estamos con ese alcance, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, que eso fue más que nada una provocación interdisciplinar, me gustaría saber qué iniciativas reconoces dentro del ámbito ciencias sociales, ¿no? Hay una plataforma que se llama Melica, bueno, en fin, eso. Sí, gracias por el comentario. Sí, efectivamente hay poco en ciencias sociales. Hay preprints en ciencias sociales. ¿Sí? Cielo está trabajando sobre el repositorio de preprints, así que se va a poder hacer preprints en Cielo, eso es interesante. Nosotros venimos haciendo este tipo de actividades de talleres y conversatorios sobre ciencia abierta hace un año, y es una deuda que tenemos con Guillermina y Diego, pensar algo específico para científicos sociales. Algo vamos a encontrar, digamos, pero yo no conozco mucho a nivel internacional, más allá de algunos proyectos, ¿sí? Algunos proyectos europeos donde buscan hacer ciencia social ciudadana, ese tipo de cosas. Por otro lado, digo, viendo lo que está sucediendo con lo que se llama ahora ciencia de datos, ahí hay un costado interesante porque, bueno, es como para discutir, presentaste 2 o 3 cosas que son como para discutir con una cerveza, no con un brunch. Pero por un lado el tema de los bienes comunes, ¿sí? Yo, aparte de trabajar sobre ciencia abierta, soy parte de un colectivo que se llama Encuentro Común, donde básicamente difundimos cultura colaborativa. Y cuando se habla de bienes comunes, uno habla un montón de cosas más allá de la ciencia, ¿sí? Habla de, obviamente, los bienes comunes físicos, como también los intangibles. Y eso es un terreno más de movilización política que políticas institucionales. ¿Sí? Eso, así como lo veo yo. Es un terreno para hacer más una discusión, un debate desde actores sociales, actores de la sociedad civil, que de actores institucionales. ¿Por qué? Porque hay un montón de reticencias, salvo que un montón de reticencias históricas y relacionadas con las élites, básicamente, a discutir la producción de bienes comunes. Sí. Y ahí, mañana por ahí, ahora te dejo. Mañana por ahí, cuando hablemos un poco de los desafíos, podemos ver un poco con el caso de lo que pasó con Bielef, Semillas Labial. Pero me parece que es un tema que cambió mucho en los últimos tiempos. ¿Sí? Una cosa era el discurso sobre economía colaborativa o incluso sobre ciencia abierta hace 3 o 4 años, y en los últimos años eso empezó a cambiar. No hay para mí, desde mi punto de vista, no hay un discurso tan positivo o tan optimista sobre lo que va a suceder.
¿Por qué? Porque cada vez queda más en evidencia que hay intereses muy fuertes en evitar que el potencial de los bienes comunes y del acceso democrático a la información efectivamente se materialice. ¿Sí? Y ahí hay un montón de puntas para discutir, pero una de las cosas que tenemos que incorporar al debate sobre ciencia abierta, acceso abierto, es el tema de la posverdad. Cómo la posverdad es una piedra, no es una piedra en zapato, es una amenaza, ¿sí?, a la posibilidad de hacer ciencia abierta. ¿Sí? Y si uno ve la historia de la posverdad, ¿sí?, hay un libro muy interesante de Oreskes ahí, ¿sí?, una científica australiana, donde ella rastrea que los mismos grupos y los mismos científicos que construían conocimiento donde se defendía a las tabacaleras, terminaron siendo exactamente los mismos grupos y los mismos think tanks, los mismos científicos que empezaron a deslegitimar las posturas científicas sobre el cambio climático. ¿Sí? Entonces, eso se puede trazar, se puede ver, pero me parece que hay que empezar a incorporar esa discusión y lo que quiero decir es el escenario tanto de la ciencia abierta como de los bienes comunes es mucho más complicado en 2019. ¿Sí? Entonces, sin hablar de trolls, ataca con CONICET, trolls en la ciencia, la política Bolsonaro, un montón de cosas. Todo eso está empezando a decirnos a la gente que estamos en ciencia abierta o cultura colaborativa. Bueno, el escenario político cambió y hay que empezar a tener en cuenta eso. Hay enemigos o hay gente que no quiere que esto suceda como se empezó a imaginar a fines de la década del 90 o con software libre o con Wikipedia y con otras redes. ¿Sí? Y bueno, no tengo mucha respuesta para eso, pero sí que el escenario cambió. Yo quería hacer un pequeño comentario, quizá no está bien que lo diga el virólogo, que no tiene nada que ver, pero sí te quiero decir que no solo que hay iniciativas del sector de las ciencias sociales, sino que cuando yo hablaba de liderazgo en ciencia abierta, de iniciativas no comerciales en Latinoamérica, estaba pensando justamente en ese sector que han sido los precursores, que hace más de 20 años que vienen generando plataformas y contenidos y distribuyéndolos, y son la referencia y ejemplo internacional. Como casos puntuales está Redalic, que es la red latinoamericana y del Caribe, que asocia aproximadamente 1.260 revistas, todas de acceso abiertas y sin pago, y que luego son integradas también por la red La Referencia, que involucra a toda Latinoamérica y que en la cual hay más de 1.500.000 documentos, que son artículos principalmente de las ciencias sociales, y que tienen inclusive, porque quizás uno puede pensar en el impacto, una descarga mensual de aproximadamente 4 millones de descargas mensual, es decir que es algo muy importante. Y hay una tesis interesante de Juan Alperín, que es el latinoamericano que hizo en Stanford, que habla un poco sobre la apropiación de ese contenido, y quizás una de los outcomes más interesantes de ese estudio fue que esos 4 millones de descargas que estamos hablando, más del 40% eran del sector no académico, que habla de que tanto estudiantes como ciudadanos accedían a este material de forma libre gracias a este tipo de plataformas, y que ese es un impacto que muchas veces no es medido en el sistema clásico tradicional. Pero bueno, seguro que hay gente que sabe mucho más de esto que yo acá pero sí, que las hay.